Era tarde esa noche cuando recibimos la llamada. Se había reportado un allanamiento en uno de los barrios más tranquilos de la ciudad. Mi compañero, Javier, y yo habíamos atendido muchas llamadas juntos, pero algo en esta era distinto. La voz de la operadora del 911 temblaba ligeramente, y eso me puso nervioso. Una mujer, sola en su casa, había llamado frenéticamente, diciendo que escuchaba pasos en el piso de abajo. Pero la llamada se cortó antes de que pudiera decir en qué parte de la casa se encontraba. El silencio que siguió fue sofocante, como la calma previa a una tormenta. Mientras acelerábamos hacia la dirección, miré de reojo a Javier. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso bajo el resplandor de las luces del tablero. Esto no era un allanamiento típico. Lo sentía en los huesos. Cuando llegamos a la casa, la puerta principal estaba ligeramente entreabierta, balanceándose con la brisa. Esa fue la primera señal de alarma. El vecindario estaba quieto, no había perros ladrando, ni vecinos curiosos asomándose por las ventanas. Solo un silencio opresivo que parecía envolver todo. Bajamos del patrullero, con las armas desenfundadas, y avanzamos lentamente hacia la entrada. El aire nocturno era frío, y cada sonido se amplificaba, el crujido de la grava bajo nuestros pies, el gemido de la puerta al empujarla. ¡Policía!, grité hacia la oscuridad, mientras el haz de mi linterna iluminaba las sombras en el interior. No hubo respuesta. «Llama por su nombre», sugirió Javier en voz baja. «Dijeron que se llama Ana». «Ana», grité nuevamente, intentando que mi voz resonara en la oscuridad. «Somos la policía. Si puedes escucharnos, haznos saber dónde estás». Silencio. Solo el leve zumbido de los electrodomésticos en la cocina. El tipo de quietud que te hace consciente de los latidos de tu propio corazón. Entramos con precaución, revisando la planta baja habitación por habitación. La casa parecía normal a primera vista, limpia, ordenada, casi estéril. Pero algo no encajaba. La puerta sin asegurar, la ausencia de señales de lucha. Todo parecía demasiado tranquilo. Despejamos el salón y la cocina en menos de un minuto, moviéndonos con método, buscando cualquier indicio de un intruso. El aire en la casa era pesado, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. De repente, una puerta se cerró de golpe en el piso de arriba, el ruido retumbando como un disparo en el silencio de la casa. Javier y yo nos miramos, nuestras tensiones inmediatas al máximo. Mi mano se apretó alrededor de la pistola. «Tú revisa la izquierda, yo me encargo de la derecha», susurró Javier, señalando hacia las dos puertas en la parte superior de las escaleras. Tomé el lado derecho, mi corazón martilleando contra mi pecho mientras alcanzaba el pomo de la puerta. La madera estaba fría bajo mi mano mientras la giraba lentamente, rezando para que no estuviera cerrada. No lo estaba. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una habitación oscura. Nada. Pero entonces lo oí, respiración. Suave, superficial, e inconfundiblemente humana. Mi linterna barrió la habitación, aterrizando en la puerta del armario. Estaba entreabierta, lo suficiente como para que pudiera ver una pequeña franja de alguien dentro. Pude distinguir la mitad de un rostro, solo un ojo y parte de una mejilla, mirándome fijamente, sin parpadear. «¿Ana?», pregunté suavemente, bajando un poco el arma. «Está bien, estamos aquí para ayudarte». La respiración se detuvo, y un silencio escalofriante llenó la habitación. Algo no andaba bien. Desde la otra habitación, la voz de Javier cortó el aire. «Mario. La encontré». Me congelé. Sentí un frío intenso en el estómago. Si Ana estaba en la otra habitación, entonces, ¿quién o qué estaba en este armario? Mi mano se tensó alrededor de la pistola una vez más, y grité. «Sal de ahí. Ahora». No hubo respuesta. El ojo que me observaba no se movió, no parpadeó. Mi sangre se heló mientras retrocedía lentamente de la habitación, manteniendo mi arma enfocada en la figura apenas visible en el armario.
Javier, ven aquí. Grité, más fuerte esta vez. Javier estaba a mi lado en un instante, con el arma levantada. Con un rápido asentimiento, nos movimos en sincronía, y Javier abrió de golpe la puerta del armario mientras yo mantenía mi arma lista. Dentro, acurrucada contra la pared, había una mujer. Su cabello estaba enmarañado, sus ropas sucias y rasgadas. En su mano, brillando bajo el haz de la linterna, había un cuchillo, una larga y afilada hoja que claramente había tomado de la cocina de la casa. Nos sonrió, una sonrisa enfermiza y delirante que me produjo escalofríos. «Suelta eso», gritó Javier, avanzando. «Ella no lo hizo». Su sonrisa se amplió, su cuerpo tensándose como si estuviera lista para abalanzarse sobre nosotros. Ambos levantamos nuestras armas más alto, los dedos en el gatillo, cuando de repente su rostro se retorció en una expresión de desesperación. El cuchillo cayó al suelo, y comenzó a sollozar, sollozos profundos, guturales, que sacudían su frágil cuerpo. La esposamos y la llevamos abajo. Mis manos temblaban ligeramente por la adrenalina que todavía corría por mis venas. Javier llamó por refuerzos mientras la conducíamos al patrullero. Los sollozos de la mujer se habían convertido en susurros, y su cabeza colgaba hacia abajo. Las luces de los coches de respaldo pronto iluminaron la calle, rompiendo la quietud espeluznante que se había asentado en el vecindario. Cuando la aseguraron en el coche, volví a la casa para ver a Ana, quien estaba sentada en el suelo de la esquina de su habitación, temblando pero ilesa. Sus ojos estaban desorbitados de miedo, y sus manos agarraban su teléfono con fuerza, como si fuera un salvavidas. «Yo, no sabía que ella estaba aquí», tartamudeó Ana, su voz apenas por encima de un susurro. «Pensé que estaba sola». Resultó que la intrusa, una mujer con antecedentes de enfermedad mental y abuso de drogas, había irrumpido en la casa más temprano ese mismo día. Ana, completamente ajena al hecho de que alguien más estaba allí, había pasado su noche, sin darse cuenta de la presencia de una extraña acechando en el piso de arriba. La intrusa había estado escondida en el armario durante horas, esperando. ¿Para qué? No lo sabíamos. La verdad inquietante me golpeó mientras miraba el pálido rostro de Ana. La mujer no había venido a robar nada. No buscaba objetos de valor ni dinero. Había venido por Ana. Más tarde descubrimos que la mujer había estado acechándola durante meses, delirante y convencida de que Ana le había hecho algo terrible. Se había metido en la casa, no por desesperación, sino por una enfermiza necesidad de venganza. El cuchillo de la cocina que sostenía no era para defenderse. Estaba destinado a Ana. Después de presentar los informes y regresar finalmente a la estación, no pude sacarme de la cabeza la imagen del ojo de esa mujer, mirándome a través de la grieta en la puerta del armario. No era solo la locura en su expresión lo que me atormentaba, sino la quietud, la calma inhumana que irradiaba hasta el mismo momento en que fue atrapada. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro medio oculto, escuchaba la respiración lenta y constante proveniente de la oscuridad. En lo profundo de mi ser, sabía que esa noche había mirado directamente a los ojos de la verdadera locura. A la mañana siguiente, mientras estaba en mi escritorio revisando el caso, Javier se acercó, con el rostro sombrío. «Encontraron más de sus cosas», dijo, arrojando un sobre manila sobre la mesa. Lo abrí y saqué un montón de fotografías, cientos de ellas. Todas de Ana. Tomadas a distancia, desde detrás de árboles, desde el otro lado de la calle. La había estado observando durante meses. En cada foto, Ana no tenía idea, viviendo su vida completamente ajena al depredador que acechaba justo fuera de su vista. La última foto del montón me revolvió el estómago. Era de Ana, en su propio dormitorio, tomada a través de la ventana. La marca de tiempo en la foto era de la noche del allanamiento. El ángulo sugería que la foto había sido tomada desde el armario. El mismo armario donde esa mujer había estado escondida. Una ola de náuseas me invadió. Esa noche habíamos estado tan cerca de que algo terrible ocurriera. Lo habíamos detenido justo a tiempo, pero la idea de lo fácilmente que todo pudo haber salido mal me mantuvo en vilo durante semanas. Incluso ahora, años después,
Sigo pensando en Ana, en la mujer que la acechaba, y en cómo el mal puede esconderse a plena vista, esperando el momento perfecto para atacar. No son los tiroteos o las persecuciones lo que me atormenta. Son esos momentos de silencio, los momentos en los que puedo escuchar a alguien respirando en la oscuridad. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? El turno nocturno en la autopista siempre era lo mismo. Largos tramos de carretera vacía, interrumpidos solo por ráfagas de coches que pasaban a toda velocidad en la oscuridad. Llevaba trabajando como oficial de patrulla en las carreteras del estado desde hacía 6 años, y la rutina rara vez cambiaba. Hasta esa noche. Esa noche fue diferente. Eran cerca de las 2:45 de la madrugada cuando decidí detenerme en una estación de servicio abandonada. Llevaba cerrada por reparaciones desde hacía semanas, pero su amplio estacionamiento vacío me pareció un lugar conveniente para observar la autopista. Había algo en el silencio de la noche que me parecía extraño, más inquietante de lo habitual, pero no podía identificar qué era. Sacudí la sensación y aparqué bajo una luz tenue y parpadeante, con mi coche patrulla en un ángulo desde donde podía vigilar tanto la carretera como la gasolinera desierta. Fue entonces cuando los vi, 2 coches estacionados uno al lado del otro, en las sombras al final del aparcamiento. Desde mi posición, era difícil distinguir detalles, pero algo en su presencia me pareció fuera de lugar. No había empleados, ni clientes, ni luces encendidas en el edificio. ¿Por qué esos coches estaban allí, inmóviles, sin señal alguna de conductores? Me quedé en mi coche unos minutos, observando, intentando analizar la situación. Quizás alguien había salido de la carretera para descansar o hacer una llamada telefónica. Pero a medida que pasaban los minutos, la sensación de incomodidad en mi estómago crecía. Decidí investigar. Salí del coche, mis botas crujieron sobre la gravilla suelta del estacionamiento. Mi mano flotaba sobre la funda de mi arma mientras me acercaba al primer vehículo, un sedán oscuro con los cristales tintados casi en negro. Golpeé la ventana del lado del conductor, mirando hacia adentro, pero no hubo respuesta. Repetí el proceso con el segundo coche, un todoterreno viejo. De nuevo, nadie. Los pelos en la nuca se me erizaron. No era inusual que la gente dejara sus coches estacionados en paradas de descanso, pero esto, 2 coches vacíos, la quietud espeluznante del lugar, se sentía mal. Rodeé los vehículos, buscando señales de vida o de algún problema. Nada. Miré hacia el oscuro edificio de la estación de servicio. Un leve resplandor parpadeaba desde el interior, pero el lugar se suponía que estaba cerrado con llave. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. Mientras evaluaba mis próximos pasos, escuché pasos acercándose por detrás. Mi cuerpo se tensó mientras giraba rápidamente, mi mano instintivamente cayendo sobre mi pistola. Un joven, tal vez de unos 20 años, se acercó corriendo hacia mí, con la respiración agitada y los ojos desorbitados. «Oficial». «Gracias a Dios que está aquí», jadeó, sosteniéndose el costado como si hubiera estado corriendo durante kilómetros. «Mi coche se ha averiado». «¿Puede ayudarme?». Fruncí el ceño, inmediatamente sospechoso. «¿Qué le pasa?». Pregunté, sin bajar la guardia. Vaciló, mirando nerviosamente por encima de su hombro hacia el todoterreno. «Yo creo que es la batería. ¿Podría echarle un vistazo?». «Por favor, no sé qué hacer». Algo en su comportamiento no cuadraba. Sus manos temblaban, y sus ojos se movían de mí al coche y de vuelta a mí constantemente. Pero no podía simplemente alejarme sin al menos comprobarlo. Asentí y lo seguí hasta el todoterreno. Abrió el capó y retrocedió mientras yo me inclinaba para inspeccionar el motor. No soy mecánico, pero tengo suficiente experiencia para notar cuando algo está mal. Mientras fingía revisar los cables, observé al tipo moverse inquieto detrás de mí, sus ojos escaneando el aparcamiento como si estuviera esperando a alguien o algo. Me enderecé y me volví hacia él. «¿Qué está pasando realmente aquí?», pregunté,
clavando mi mirada en él. Su rostro palideció. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir una palabra, escuché algo, un sonido bajo y arrastrado, proveniente de la dirección de la gasolinera. Mi pulso se aceleró mientras giraba hacia el edificio. Una segunda figura emergió de las sombras, y esta vez, sostenía algo largo y afilado, un cuchillo, que brillaba bajo la tenue luz que llegaba desde la autopista. En un instante, desenfundé mi arma, apuntando al hombre que se acercaba. «Suelte el arma», grité, mi voz firme a pesar de la oleada de adrenalina que corría por mi cuerpo. El hombre se detuvo por un segundo, con los ojos desorbitados y asustados, antes de dejar caer el cuchillo al suelo. El joven a mi lado, el del coche averiado, también levantó las manos, su rostro una máscara de pánico. «Al suelo, los dos», ordené. Obedecieron, bajándose lentamente sobre la gravilla mientras yo pedía refuerzos por la radio, sin quitarles la vista de encima. La gasolinera, los coches vacíos, el comportamiento extraño. Todo formaba parte de algo más grande, algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Después de asegurarlos en la parte trasera de mi patrullero, me acerqué cautelosamente a la gasolinera, con mi linterna atravesando la oscuridad. Probé la puerta. Cerrada con llave. Pero tenía que haber otra entrada. Rodeé el edificio hasta la parte trasera y encontré una vieja puerta de servicio, apenas entreabierta. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta, que crujió con un chirrido oxidado. Dentro, el olor me golpeó primero. El hedor a podredumbre, espeso y abrumador, llenaba el pequeño espacio. Mi estómago se revolvió mientras levantaba la linterna, iluminando la fuente del olor. Allí, en la esquina de la habitación, había dos bolsas grandes de basura. Mi garganta se tensó mientras daba un paso adelante, mi mente corriendo con los peores escenarios posibles. Me arrodillé, tirando lentamente de la orilla de una de las bolsas. El haz de mi linterna reveló una mano pálida y sin vida. Me tambaleé hacia atrás, con las náuseas subiéndome por la garganta. Era peor de lo que había imaginado. Mucho peor. Los cuerpos habían sido despedazados, envueltos en plástico y metidos a la fuerza en las bolsas de basura. Me obligué a mirar más de cerca, contando los miembros, los restos destrozados de lo que alguna vez habían sido seres humanos. Mi radio cobró vida, la voz de otro patrullero confirmando que los refuerzos estaban en camino, pero apenas lo escuché. Mis manos temblaban, mi piel fría por la realización de lo que acababa de descubrir. Los dos hombres que tenía bajo custodia habían venido allí para deshacerse de los cuerpos. Su plan era enterrarlos en algún lugar del bosque cercano, pero algo debió salir mal. Entraron en pánico, dejando los coches mientras intentaban decidir su siguiente movimiento. Y entonces aparecí yo, justo en medio de su escena del crimen. Mientras permanecía allí, mirando la escena horrorosa frente a mí, no podía quitarme de la cabeza la imagen de las manos temblorosas del joven, las miradas nerviosas, el miedo en su voz. No solo tenía miedo de ser atrapado. Tenía miedo de lo que habían hecho, de lo que se habían convertido. Minutos después, llegaron los refuerzos. Guié a los otros oficiales hasta la parte trasera del edificio, mostrando la espantosa escena en la pequeña habitación. Pronto, la gasolinera estaba repleta de policías, investigadores forenses y detectives. Los dos hombres fueron llevados a la comisaría, su destino sellado por el peso de la evidencia. Me quedé atrás, viendo cómo retiraban los cuerpos con cuidado de la escena. No podía sacarme de la cabeza la imagen de esas manos sin vida, el pensamiento de que esas personas habían sido víctimas que nunca supieron el horror que las esperaba. El viaje de regreso a la estación fue silencioso, mis pensamientos girando en torno a los eventos de la noche. Había estado en el trabajo durante años, había visto mi cuota de violencia y crímenes, pero esto era diferente. Esto era más frío, más calculado. Estos no eran solo dos hombres desesperados que habían cometido un error. Eran asesinos. Y habían estado a minutos de desaparecer en la noche, dejando nada más que preguntas y cuerpos tras de sí. En la estación, redacté mi informe, detallando todo, desde los coches sospechosos hasta la confrontación en el aparcamiento y el descubrimiento de los cuerpos.
Me tomó horas, con las palabras difuminándose mientras el cansancio me invadía. Pero la imagen de esas bolsas de basura, del cuchillo brillando en la oscuridad, me mantenía despierto. Días después, mientras avanzaba la investigación, comenzaron a salir a la luz más detalles. Los dos hombres estaban involucrados en un acuerdo de drogas que había salido terriblemente mal. Las víctimas eran traficantes rivales, atraídos a la gasolinera con la promesa de resolver una disputa. Pero, en lugar de una negociación, fueron emboscados, asesinados y desmembrados. Los asesinos habían planeado deshacerse de los cuerpos en el denso bosque junto a la autopista, pero mi llegada había arruinado sus planes. Algunos me consideraron un héroe, pero no me sentía como tal. No había salvado a nadie. Cuando llegué, ya era demasiado tarde para las víctimas. Todo lo que hice fue evitar que los asesinos escaparan, enterrando sus crímenes en la oscuridad de la noche. En los meses que siguieron, comenzó el juicio, y me llamaron a testificar. Me senté en la sala del tribunal, relatando los eventos de esa noche, viendo cómo los dos hombres, que una vez habían mostrado tanto miedo y pánico, ahora se sentaban imperturbables, sus destinos sellados por su propia brutalidad. Cuando el juicio terminó y se entregó el veredicto, no sentí el cierre que había esperado. Los rostros de las víctimas, cuyas identidades ahora eran públicas, me perseguían. Eran personas comunes, atrapadas en una red de violencia y codicia, sus vidas arrebatadas en la oscuridad de una gasolinera desierta. Todavía paso por ese lugar algunas veces cuando patrullo. La gasolinera ha reabierto, y el estacionamiento ahora está lleno de los viajeros nocturnos habituales. Pero cada vez que la veo, recuerdo esa noche. Los coches vacíos, las manos temblorosas de un asesino, y los cuerpos esperando en la oscuridad, justo más allá del alcance de la luz. La llamada llegó poco después de la medianoche. Estaba a mitad de mi turno, esperando las típicas quejas, disturbios por ruido, tal vez algún control de tráfico si tenía suerte, cuando lo que dijo la operadora captó mi atención de inmediato. Persona sospechosa, posiblemente armada. Está tocando las puertas, diciendo algo extraño. Me enderecé en el asiento, sacudiendo el cansancio del turno nocturno. Las personas sospechosas no eran infrecuentes, pero había algo en la voz de la operadora que me puso en alerta. Un hombre en uno de los barrios más acomodados había reportado que una mujer, desaliñada y agitada, estaba deambulando de casa en casa, llamando a las puertas y exigiendo que la dejaran entrar. Decía que llevaba algo detrás de la espalda, algo que no podía distinguir bien, y murmuraba algo sobre necesitar sangre. ¿Sangre? La palabra resonó en mi mente mientras encendía la sirena y salía del estacionamiento a toda velocidad hacia la dirección. Mi pulso se aceleró, y el silencio inquietante de la noche de repente se volvió más ominoso. Cuando llegué, el hombre que había hecho la llamada ya estaba afuera, visiblemente pálido y alterado. Me hizo señas con la mano temblorosa. Mientras bajaba del coche, me mostró su teléfono. «Tengo las imágenes», dijo con la voz apenas audible. «En la cámara del timbre». Asentí y lo seguí hasta el porche, donde reprodujo el vídeo para mí. En la pantalla, se veía a una mujer con el cabello desgreñado y los ojos desorbitados, acercándose al timbre, su rostro distorsionado por la lente. Su cabello largo y enmarañado caía en mechones grasientos alrededor de su cara pálida, y tenía una sonrisa torcida en los labios. Murmuraba algo ininteligible, luego se inclinaba más cerca, su aliento empañando la lente de la cámara. «Necesito sangre», susurraba, con una voz suave pero llena de urgencia perturbadora. «Ábreme la puerta. La necesito». El dueño de la casa le había hablado a través del intercomunicador del timbre, diciéndole que se fuera, pero la mujer solo sonreía más, riendo como si fuera una broma. Luego levantó el brazo, mostrando algo que llevaba detrás de la espalda. El vídeo no era lo suficientemente claro como para ver exactamente qué era, pero parecía largo y metálico, un cuchillo, tal vez. Retrocedió después de la amenaza de llamar a la policía y se dirigió tranquilamente hacia la siguiente casa. Agradecí al hombre por el vídeo y lo tranquilicé, diciéndole que patrullaría la zona. Él asintió, aún temblando,
y se retiró a su casa mientras yo me subía de nuevo a mi coche, ahora completamente alerta, buscando cualquier señal de la mujer. Pedí refuerzos por si la situación se agravaba, y comencé a circular por el vecindario. Las calles estaban demasiado tranquilas. Nadie estaba afuera, no pasaban coches. Las casas parecían congeladas en la oscuridad, la mayoría con poca o ninguna luz encendida. Reduje la velocidad mientras avanzaba hacia la siguiente calle, escaneando las aceras y los jardines delanteros en busca de algún movimiento. Una vaga sensación de temor se instaló en mi estómago mientras pasaba frente a cada casa. La única interrupción en el silencio era el ocasional viento que susurraba entre los árboles. De repente, otra llamada entró por la radio, un allanamiento de morada, a unas pocas cuadras de distancia. El denunciante se había encerrado en un dormitorio en el piso de arriba después de ver a alguien entrar en su casa por la puerta principal. Y ahí estaba de nuevo, la mujer del vídeo. La descripción coincidía a la perfección. Oficial Herrera respondiendo, dije por la radio mientras encendía las sirenas y aceleraba hacia la nueva dirección. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras apretaba el volante. Se había movido rápido, y si era tan peligrosa como parecía, las cosas podrían empeorar muy pronto. Me detuve frente a la casa, una gran residencia de 2 pisos, justo cuando llegó otra patrulla. El oficial Medina salió de su coche, asintiendo hacia mí con la misma expresión tensa que yo sentía en mi interior. Sus ojos recorrían el área con nerviosismo, con la mano cerca de su pistola. Ambos estábamos en alerta máxima. Nos acercamos a la casa con cautela, armas en mano. La puerta principal estaba entreabierta, lo que solo aumentó mi ansiedad. Fuera quien fuera esa mujer, ya había entrado. El inquietante silencio que colgaba en el aire exterior parecía haberse infiltrado en el vestíbulo apenas iluminado cuando cruzamos el umbral. ¡Policía!, grité mientras avanzábamos, mi voz resonando contra las paredes. «Sal con las manos en alto». No hubo respuesta. La casa estaba extrañamente tranquila, salvo por el leve zumbido del refrigerador en la cocina. Todo parecía normal, demasiado normal, como una escena congelada en el tiempo. Avanzamos con cuidado, revisando cada habitación mientras avanzábamos. Todo estaba en orden, sin nada fuera de lugar, excepto por la puerta abierta. Era como si la mujer hubiera entrado y desaparecido. Entonces, un grito resonó desde el piso de arriba, una voz masculina, temblorosa de miedo. «¡Arriba!», grité a Medina, y subimos las escaleras de 2 en 2. En la parte superior, había 3 puertas, todas cerradas, pero el grito había venido del fondo. Alcé la mano hacia el pomo de la puerta, haciendo señas a Medina para que me cubriera. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta. Una pareja estaba acurrucada en una esquina de la habitación, pálidos y aterrorizados. El hombre, con las manos temblorosas, señaló hacia la puerta del pasillo. «Está ahí», balbuceó, su voz apenas un susurro. Ella sí intentó entrar. Escuchamos que golpeaba la puerta, pero luego se detuvo. Les hice una seña para que se quedaran quietos, y Medina y yo nos acercamos a la puerta que el hombre había señalado. Mi piel se erizó mientras nos acercábamos. La casa había estado en silencio desde que llegamos, pero ahora escuchábamos algo, una risa suave y aguda. Un sonido agudo y espeluznante, casi infantil en su intensidad, pero no era un niño. «¡Policía!», grité de nuevo, manteniendo la voz firme. «Sal ahora». No hubo respuesta, solo más risitas. Un escalofrío recorrió mi columna. Era más inquietante que cualquier grito. Miré a Medina, quien me dio un asentimiento tenso. Íbamos a entrar. Pateé la puerta, y el haz de mi linterna cortó la oscuridad, revelando una escena que hizo que la sangre se me congelara. La mujer estaba sentada al borde de la cama, sus ojos desorbitados brillaban bajo la luz tenue. Su cabello grasiento colgaba en mechones enredados alrededor de su rostro pálido, y en su mano sostenía un cuchillo largo, dentado, y cubierto de sangre fresca. Entre sus piernas, sobre la cama, había una pequeña muñeca, su rostro manchado de carmesí, el vestido empapado de sangre.
Nos sonrió, sus dientes manchados de rojo, sus ojos desquiciados y llenos de un macabro deleite. Te lo dije, susurró, su voz suave y ronca. Necesito sangre. Mi estómago se revolvió ante la visión de lo que había hecho, pero mantuve firme mi pistola, tratando de suprimir el miedo que amenazaba con abrumarme. Suelta el cuchillo. Ordené, con la voz fuerte, aunque por dentro sentía una ola de temor subiendo. Ella inclinó la cabeza, mirándome con una sonrisa enfermiza, como si no me hubiera escuchado. Luego levantó el cuchillo de nuevo, esta vez hacia sí misma, deslizando la hoja por su propio brazo. La sangre se derramaba sobre el vestido de la muñeca, empapando la tela, y ella rió una risa alta y maníaca. Necesito sangre, repitió, más fuerte esta vez, como si fuera un mantra retorcido. La necesito. Escuché cómo Medina contenía la respiración a mi lado, pero no podía apartar la vista de ella. No se iba a detener. Lo que sea que estuviera ocurriendo en su mente, estaba demasiado perdida para razonar con ella. Déjalo. Grité de nuevo, dando un paso adelante. Estamos aquí para ayudarte. No tienes que hacer esto. Por un momento, pensé ver un destello de duda en sus ojos, tal vez una vacilación. Pero se desvaneció tan rápido como apareció. Apretó el cuchillo con más fuerza, sus nudillos se pusieron blancos, y su mirada nunca se apartó de la mía. Y entonces, ella se lanzó. En ese segundo, el instinto tomó el control. Disparé, el sonido del disparo resonó en la pequeña habitación. El cuerpo de la mujer se estremeció y cayó sobre la cama, el cuchillo resbalando de su mano mientras soltaba un último y ahogado suspiro. Corrí hacia ella, apartando el cuchillo de una patada y tirándola al suelo. La sangre se acumulaba bajo su cuerpo, tiñendo la alfombra. Medina ya estaba en su radio, llamando a los paramédicos, pero ambos sabíamos que era demasiado tarde. La herida era fatal. Por unos instantes, todo se quedó en silencio. La pareja en la otra habitación no había emitido un solo sonido desde que entramos, probablemente demasiado aterrorizados para moverse. Mis manos temblaban mientras me secaba el sudor de la frente, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi mente luchaba por asimilar el caos y lo surrealista de la situación. La mujer, quienquiera que fuera, estaba muerta. Pero las preguntas que dejó atrás apenas comenzaban. Los paramédicos llegaron poco después, confirmando lo que ya sabía. La mujer había fallecido. Su cuerpo fue colocado en una bolsa y llevado fuera, dejando la habitación aún más silenciosa. La muñeca, aún sobre la cama, nos miraba con una expresión vacía, su vestido, una vez blanco, ahora empapado de un rojo oscuro. La pareja, aún temblorosa pero ilesa, dio su declaración a Medina. Nunca antes habían visto a la mujer, no tenían idea de por qué había escogido su casa. Simplemente había llegado, tocando las puertas, repitiendo lo mismo una y otra vez. Necesito sangre. Era evidente que la mujer sufría de un estado psicótico, pero nunca descubrimos por qué. Sus huellas no estaban en ningún sistema, no tenía identificación, y nadie se presentó para reclamar su cuerpo. Era como un fantasma, alguien que apareció de la nada con un solo propósito, conseguir sangre. Días después, me encontraba sentado en mi patrullero, estacionado cerca de la casa donde todo había sucedido, incapaz de sacudir la sensación de inquietud que me había seguido desde esa noche. La sonrisa torcida de la mujer y su escalofriante súplica resonaban en mi mente como un disco rayado. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, no surgieron pistas. Ella seguía siendo un enigma, su pasado perdido en la noche. La pareja se mudó poco después. Nadie podía culparlos. Algunas casas absorben el terror que ocurre en ellas, y no importa cuánto las limpies, ese miedo siempre permanece. Pasaron meses, pero no pude dejarlo ir. Y entonces, una noche, recibí una llamada de un pueblo cercano. Otra mujer, tocando puertas, pidiendo sangre. Para cuando los oficiales llegaron, ya estaba muerta, aferrada a una muñeca empapada en sangre. El patrón era innegable. Esta pesadilla no había terminado. Se estaba extendiendo, imparable,
una locura que pasaba de una mujer a otra. El escalofriante estribillo me perseguía. Necesito sangre. Solo era cuestión de tiempo antes de que ella, o alguien como ella, regresara. Estaba por terminar mi turno cuando entró la primera llamada. Aún era novato en la fuerza, recién comenzando mis rondas nocturnas. A esas horas, la mayoría de las llamadas eran rutinarias, quejas por ruido, disturbios menores, a veces algún conductor borracho. Pero esta llamada era diferente. Llamada al 911 interrumpida, dijo la operadora por radio. El llamante colgó antes de poder hablar. No hay más información. No era raro que la gente marcara el 911 por accidente. Llamadas de bolsillo, niños jugando con teléfonos, situaciones que no requerían atención urgente. Pero el protocolo era claro, una llamada al 911 interrumpida debía ser revisada, especialmente si provenía de una casa residencial. Así que respondí. La dirección no estaba lejos, a solo unos pocos kilómetros, en una parte rural y tranquila de mi zona de patrullaje. La casa estaba al final de un largo camino de tierra, rodeada de árboles por ambos lados. Mientras conducía, los faros de mi coche patrulla se reflejaban en las ramas, proyectando sombras inquietantes sobre el camino. La casa apareció ante mí, una pequeña casa de campo, desgastada por el tiempo. No había luces encendidas, ni señales de vida. Aparqué al final del camino y bajé del coche, adentrándome en la noche. El silencio era opresivo, ese tipo de quietud que amplifica cada sonido, el crujir de la grava bajo mis botas, el susurro del viento entre las hojas. La casa parecía abandonada, con la pintura descascarada y las ventanas oscuras y apagadas. Subí los escalones del porche y toqué la puerta. El sonido hueco de mis golpes resonó en la quietud. Nada. Volví a tocar, esta vez con más fuerza. Aún nada. Central, aquí el oficial Ramírez, hablé por la radio, manteniendo la voz baja. Estoy en la dirección. No hay respuesta, la casa parece estar abandonada. Recibido, oficial Ramírez, respondió la operadora. Proceda con precaución. Avise si necesita refuerzos. Dudé un momento antes de intentar abrir la puerta. Estaba cerrada con llave. Bajé del porche y rodeé la casa, iluminando las ventanas con mi linterna. Cada ventana estaba bien cerrada, con las cortinas corridas. No había señales de movimiento en el interior. El lugar parecía estar vacío desde hacía años. Convencido de que se trataba de una falsa alarma, informé por radio y dejé la propiedad. A la noche siguiente, estaba de nuevo en el mismo turno. Justo cuando terminaba una parada de tráfico, la llamada volvió a entrar. Llamada al 911 interrumpida desde la misma dirección que anoche, informó la operadora. Esta vez, alguien se escuchaba llorando antes de que la llamada se desconectara. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué probabilidades había de 2 llamadas al 911 interrumpidas desde la misma casa en noches consecutivas? No podía ser una coincidencia. Algo andaba mal. Llegué a la casa más rápido esta vez. Era tarde, pasada la medianoche, y la noche se sentía más fría que la anterior. Mientras entraba en el camino de tierra, la misma sensación de inquietud de la noche anterior se apoderó de mí. La casa estaba tan oscura y desolada como antes, pero esta vez, la puerta principal estaba entreabierta. Informé a la central, notificándoles de la situación. Voy a ingresar a la residencia, dije, con la mano descansando sobre la empuñadura de mi pistola mientras me acercaba a la puerta. Posible allanamiento. Envíen refuerzos. La puerta chirrió mientras la empujaba, revelando un pasillo oscuro y vacío más allá. Mi linterna iluminó el suelo, destacando muebles cubiertos de polvo y telarañas en las esquinas. No parecía que nadie hubiera vivido aquí en mucho tiempo. Pero la puerta abierta, eso era nuevo. Entré, mis sentidos a flor de piel. El aire dentro de la casa era denso, casi sofocante, y había un leve olor a algo podrido. Escaneé la habitación,
moviéndome despacio, escuchando cualquier señal de movimiento. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada paso resonando en el silencio sepulcral. Llamé: policía, si hay alguien aquí, muéstrate. Nada. Seguí avanzando, mi linterna iluminando el camino. La casa era pequeña, solo unas pocas habitaciones en la planta principal. El salón, vacío. La cocina, intacta. El comedor, cubierto por una capa de polvo. Estaba a punto de informar y pedir refuerzos para despejar el resto de la casa, cuando lo escuché. Un sonido. Suave, pero inconfundible. Un tono, como el zumbido bajo de una línea telefónica descolgada, proveniente de algún lugar en lo profundo de la casa. Mi corazón dio un vuelco. Seguí el sonido por un estrecho pasillo hacia la parte trasera de la casa. Allí, al final del pasillo, había una puerta ligeramente entreabierta, como la puerta principal. El ruido era más fuerte ahora, más claro. El vello de la nuca se me erizó mientras empujaba la puerta lentamente. El haz de mi linterna reveló unas escaleras que bajaban a un sótano. El tono demarcado venía de abajo. Dudé un momento, una sensación de miedo se apoderó de mí. Algo estaba mal, profundamente mal. Pero no podía darme la vuelta ahora. Llamé a la central nuevamente, susurrando por la radio. Voy a bajar al sótano. Hay un teléfono descolgado aquí abajo. Con mi pistola desenfundada y la linterna iluminando el camino, descendí lentamente las escaleras, cada peldaño crujiendo bajo mi peso. El sótano estaba más frío que el resto de la casa, el aire húmedo y cargado. Al llegar al fondo, vi la fuente del ruido, un teléfono fijo, un modelo antiguo de los años 2000, sobre una pequeña mesa de madera, descolgado, emitiendo el zumbido bajo del tono demarcado. Me acerqué y colgué el teléfono, silenciando el ruido. Y fue entonces cuando lo escuché, un sonido suave, ahogado, proveniente de una esquina oscura del sótano. Mi linterna barrió la habitación, iluminando cajas viejas, muebles rotos, y entonces lo vi. En la esquina, una figura. Un hombre, encorvado, de espaldas a mí. Estaba temblando, sus hombros sacudidos como si estuviera riendo, pero no era risa. Era un sonido enfermo, jadeante, como algo atorado en su garganta. «Señor», grité, mi voz firme, con el arma apuntando hacia él. «Dese la vuelta lentamente y ponga las manos donde pueda verlas». No se movió. El jadeo se detuvo. Por un segundo, el sótano quedó en completo silencio, y luego, lentamente, el hombre comenzó a girarse. En su mano, lo vi claramente ahora, un revólver, presionado contra el costado de su cabeza. «Suelte el arma», grité, dando un paso adelante. «No tiene que hacer esto». Me miró, su rostro deformado por una sonrisa torcida, sus ojos desorbitados y enloquecidos. «Tengo que hacerlo», susurró con voz áspera. «Tengo que terminarlo». El tiempo pareció detenerse mientras comprendía lo que estaba a punto de ocurrir. Actué por instinto. Disparé 2 veces, los disparos resonando contra las paredes de concreto. El hombre gritó, el revólver cayó al suelo mientras se agarraba el brazo, derrumbándose contra la pared. Corrí hacia él, apartando el arma de una patada antes de esposarlo. La sangre manaba de su brazo donde las balas lo habían alcanzado, pero estaba vivo. Gritaba de nuevo, retorciéndose en el suelo mientras pedía una ambulancia por radio. Los refuerzos llegaron minutos después, inundando la casa con oficiales. El hombre fue llevado en una camilla, aún murmurando incoherencias, con la mirada perdida. Más tarde me enteré de su historia. Se llamaba Miguel Torres. Había vivido en esa casa con su familia años atrás, pero todos murieron en un accidente automovilístico, su esposa, sus 2 hijos. Desde entonces, la casa había estado abandonada. Miguel había caído en una profunda depresión, perdiendo el contacto con la realidad. Parecía que los recuerdos de su familia lo habían atraído de vuelta a la casa. Las voces que escuché en la llamada al 911 no eran solo suyas.
Eran ecos del pasado. Miguel había planeado acabar con su vida rodeado de los fantasmas de su antigua vida. Había llamado al 911, no para pedir ayuda, sino como un acto final, una forma de traer a alguien más a su mundo de desesperación. Pero lo que más me inquietaba no era el hecho de haberlo detenido. Era lo que encontré después, cuando volví al sótano para investigar más a fondo. En la esquina donde Miguel había estado de pie, descubrí algo que no había notado antes. Un pequeño montón de fotografías, polvorientas y desgastadas, esparcidas por el suelo. Eran de su familia, su esposa, sus hijos. Pero en la última foto, la que estaba en la parte superior del montón, había algo escrito. Sobre el rostro de su esposa, alguien había arañado las palabras "no ha terminado" con algo afilado. Salí de la casa esa noche, con el peso de esas palabras grabadas en mi mente. No podía sacudirme la sensación de que había interrumpido algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Algo que aún no había terminado. Incluso ahora, cuando pienso en esa casa, escucho el eco bajo del tono demarcado, el sonido de una vida interrumpida y la escalofriante sensación de que el pasado aún susurra desde las sombras, esperando que alguien lo escuche. Era una noche de viernes típica cuando recibí la llamada. Había estado patrullando la parte este del condado, una zona tranquila de pequeños pueblos y caminos solitarios. La mayoría de las noches eran tranquilas, algún conductor borracho o adolescentes rompiendo el toque de queda. Pero esa noche, la llamada fue diferente. Posibles intrusos en la antigua mansión Ortega, dijo la operadora por radio. Un vecino reporta haber visto gente saltando la verja. La mansión Ortega. Solo escuchar el nombre me hizo sentir un escalofrío en la espalda. El lugar era infame, abandonado por décadas, un vestigio en ruinas de otra época. Construida a finales del siglo XIX por un industrial adinerado, había sido dejada a la deriva tras la trágica muerte de la familia. Los lugareños contaban historias de sucesos extraños, luces parpadeando en las ventanas, voces escuchadas en plena madrugada. Los adolescentes de los pueblos cercanos se retaban mutuamente a colarse en la propiedad, pero la mayoría no llegaba lejos. Las historias, verdaderas o no, eran suficientes para mantener alejados a casi todos. Pero esa noche, alguien había entrado. Me acerqué a la propiedad, apagando las luces delanteras del coche patrulla mientras me aproximaba a las imponentes verjas de hierro. El portón, como de costumbre, estaba asegurado con un candado, pero el vecino había dicho que había visto a personas saltando la verja. La luna llena iluminaba tenuemente la fachada desmoronada de la mansión. La hiedra trepaba por las paredes, y las ventanas, las que no estaban tapiadas, permanecían oscuras y vacías. Salí del coche y pedí refuerzos por radio. No había forma de que entrara allí solo. Pero algo en el fondo de mi estómago me dijo que no podía esperar. Quienesquiera que estuvieran allí, podrían ser peligrosos. No tenía tiempo para esperar refuerzos. Me acerqué a la verja, revisando el perímetro con mi linterna. Efectivamente, había marcas frescas de zapatillas en los postes de piedra donde alguien había trepado. Tomé una respiración profunda, desenfundé la linterna y pasé al otro lado de la verja. El crujido de las hojas secas bajo mis botas resonaba en el silencio de la noche mientras avanzaba. La mansión se alzaba imponente ante mí, su oscura silueta enmarcada por la luz pálida de la luna. Me moví con cautela hacia un costado del edificio, mi linterna cortando la oscuridad. Cada instinto en mi cuerpo me decía que diera la vuelta, que esperara refuerzos. Pero la posibilidad de que alguien estuviera en peligro me empujó hacia adelante. Al rodear la casa, noté que una de las ventanas inferiores estaba rota. Un agujero en el vidrio, lo suficientemente grande para que alguien se colara. Mi corazón se aceleró mientras me deslizaba cuidadosamente a través de la abertura, evitando los trozos de vidrio esparcidos en el alféizar. El interior de la mansión estaba en peores condiciones de lo que esperaba. El aire estaba cargado con el olor a moho y descomposición. Muebles antiguos, cubiertos de polvo, estaban esparcidos de manera desordenada por la habitación. El papel tapiz se despegaba de las paredes, y el suelo de madera crujía ominosamente con cada paso que daba.
Policía, llamé, mi voz resonando en los altos techos. Si alguien está aquí, salga ahora. Silencio. Moví la linterna por la habitación. Era grande, como una especie de sala o salón. Cortinas pesadas de terciopelo colgaban, raídas por el tiempo, junto a las ventanas. A lo lejos, una gran escalera se alzaba, conduciendo al segundo piso. Justo cuando estaba por avanzar más dentro de la casa, lo escuché, pasos. Lentos, deliberados, viniendo del piso superior. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho. Grité de nuevo, esta vez con más fuerza. Policía, sal con las manos en alto. Sin respuesta. Me dirigí hacia la escalera, mi linterna enfocada en el primer peldaño. La casa crujía bajo el peso de los años, cada sonido amplificado por el silencio opresivo. Al llegar al pie de las escaleras, lo escuché de nuevo, pasos, pero esta vez corriendo. Rápidos, urgentes. El miedo me invadió. Subí corriendo las escaleras, de dos en dos, con mi arma ya desenfundada. Cuando llegué al rellano, me detuve, escuchando. Los pasos habían cesado, reemplazados por un nuevo sonido, susurros. Débiles, apenas audibles, provenientes de una de las habitaciones al final del pasillo. Avancé con cuidado por el corredor, los susurros volviéndose más nítidos con cada paso que daba. Mi linterna empezó a parpadear, la luz cortándose como si la batería estuviera fallando. Solté una maldición entre dientes, golpeando el lateral de la linterna, pero no sirvió de nada. El parpadeo continuó, proyectando sombras extrañas en las paredes desconchadas. Finalmente, llegué a la puerta de donde parecían provenir los susurros. Estaba entreabierta, un débil rayo de luz se filtraba hacia el pasillo. Contuve la respiración, mi mano temblaba levemente mientras empujaba la puerta. La habitación estaba vacía. Al menos, eso pensé al principio. Entré, moviendo la linterna por el espacio. Era otra habitación grande, probablemente un dormitorio en su día. Una vieja cama con dosel se apoyaba contra una pared, el colchón desaparecido, reemplazado por polvo y telarañas. Un armario en la esquina tenía las puertas entreabiertas. Pero no había señales de nadie. Y entonces los vi. Al otro lado de la habitación, cerca de las ventanas, había un pequeño balcón. Y de pie allí, enmarcadas por la luz de la luna, estaban tres figuras. Estaban completamente inmóviles, de espaldas a mí, mirando hacia la noche. El aire se me atascó en la garganta mientras me daba cuenta de que algo iba terriblemente mal. No eran intrusos. Ni siquiera eran humanos. Las figuras eran altas y delgadas, con extremidades anormalmente alargadas. Su piel era pálida, casi translúcida, y se mantenían en perfecta sincronía, como si estuvieran conectados por una fuerza invisible. No podía ver sus rostros, solo la parte trasera de sus cabezas, pero incluso desde atrás, supe que no estaban bien. No pertenecían a este lugar. Di un paso adelante, mi linterna parpadeando salvajemente. Las figuras no se movieron, no reaccionaron. Era como si ni siquiera supieran que estaba allí. Mi pulso se disparó mientras levantaba mi arma, mi mano temblando. Debería haberme ido. Debería haber llamado a refuerzos de nuevo. Pero algo me mantuvo allí, congelado en mi lugar, observando. Y entonces, como en cámara lenta, las figuras se giraron. El frío se apoderó de mí al ver finalmente sus caras. O mejor dicho, la falta de ellas. Donde deberían haber tenido un rostro, no había nada más que una superficie lisa, sin ojos, sin boca, sin rasgos. Sus cabezas estaban inclinadas levemente, como si escucharan algo, pero no había oídos. Retrocedí un paso, mi corazón martilleando en mi pecho. Las figuras permanecieron inmóviles, observándome, o al menos, aparentando observarme, con sus rostros vacíos. Apenas podía respirar. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba viendo. Y entonces, comenzaron a moverse. Lentamente, con pasos metódicos, avanzaron hacia mí,
sus extremidades doblándose en ángulos extraños, sus movimientos torpes y antinaturales. Tropecé hacia atrás, mis pies enganchándose en el marco de la cama, lo que me hizo caer al suelo. Mi linterna rodó fuera de mi mano, el haz de luz girando de un lado a otro. En el caos, me levanté como pude, mis ojos clavados en las figuras que avanzaban. Me aferré a mi radio, mis dedos entumecidos por el miedo. Oficial Ramírez, jadeé en la radio, necesito refuerzos, ahora. No hubo respuesta. La radio crujió, pero no se escuchó nada. Las figuras estaban más cerca ahora, con sus largos brazos extendidos, tratando de alcanzarme. Retrocedí, con el arma levantada, pero no podía disparar. No sabía si las balas les harían algo. En un último intento, me giré y corrí hacia la puerta, mis pies resbalando en las tablas del suelo cubiertas de polvo. Corrí por el pasillo, con el sonido de esos pasos, desigual y antinatural, persiguiéndome. Me estaban siguiendo. Lo sabía. No me detuve hasta que estuve afuera, respirando con dificultad, mi pecho ardiendo por el pánico. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada, y me di cuenta de que había dejado mi arma en algún lugar de la mansión. Mi coche patrulla estaba a la vista, aparcado más allá de la verja. Pero mientras corría hacia él, cometí el error de mirar hacia atrás. Allí estaban, de pie en la ventana del segundo piso, sus cabezas sin rostro mirándome. 3 figuras, perfectamente inmóviles, perfectamente silenciosas. No dejé de correr hasta que llegué al coche. Temblando, abrí la puerta con dificultad, mis manos estaban tan inquietas que apenas pude insertar la llave. Finalmente, me tiré dentro del coche y cerré la puerta de un golpe. Mi respiración era entrecortada mientras metía el coche en reversa y aceleraba lejos de la mansión lo más rápido que pude. Mientras conducía, no dejaba de mirar por el espejo retrovisor, esperando verla siguiéndome. Pero el camino detrás de mí estaba vacío, oscuro. Las figuras habían desaparecido. Cuando llegué a la estación, apenas pude explicar lo que había pasado. Mis refuerzos habían llegado minutos después de que huí, pero no encontraron nada, ninguna figura, ni señales de intrusos. Solo una mansión vacía, en ruinas. Lo atribuyeron al cansancio, a la imaginación desbordada de un novato. Pero yo sabía lo que había visto. Y sabía que no volvería jamás a esa mansión. Eran poco más de las 2 de la madrugada cuando recibimos la llamada. Era un chequeo de bienestar para una mujer que vivía sola en un tranquilo barrio residencial. No era nada fuera de lo común, solíamos recibir este tipo de llamadas a altas horas de la noche, especialmente cuando un ex reportaba preocupación. Pero los detalles de esta llamada eran diferentes, y algo me resultaba extraño desde el principio. Su exnovio había llamado, claramente alterado. Había recibido una serie de mensajes de texto de ella, cada uno más inquietante que el anterior. Decía que no podía seguir viviendo sin él, que deseaba que nunca hubieran terminado. El último mensaje, sin más explicaciones, simplemente decía, adiós. Despacho nos envió a mí, el oficial Ramírez, y a mi compañero, el oficial Díaz, a revisar la situación. La casa no estaba lejos, apenas a unos minutos de la estación, y llegamos en poco tiempo. Desde afuera, la casa parecía completamente normal, una pequeña vivienda de una planta, con setos bien cuidados y una luz en el porche que brillaba débilmente en la oscuridad. Pero algo no encajaba. Las cortinas estaban corridas, la entrada vacía, sin señales de movimiento en el interior. Aparcamos frente a la casa y miré a Díaz, quien tenía la misma expresión de inquietud que yo sentía. Tomé mi linterna y avisé a la central de nuestra llegada. Hagamos esto rápido, murmuré a Díaz mientras nos acercábamos a la puerta. Probablemente no sea nada. Toqué la puerta con fuerza, el sonido retumbando en la silenciosa calle. No hubo respuesta. Volví a tocar, más fuerte esta vez, y llamé. Policía. Abra la puerta. Silencio. Nos miramos, cada vez más nerviosos. Probé el picaporte. Cerrado con llave.
retrocedimos, listos para forzar la entrada si era necesario, cuando ambos lo escuchamos, un sonido amortiguado desde dentro de la casa. Era débil, pero inconfundible. Alguien se movía ahí dentro. Vamos a entrar, dije, con el corazón acelerado mientras sacaba mi porra, listo para abrir la puerta a golpes. Justo cuando iba a golpear, escuché un clic, y la puerta se desbloqueó desde adentro. Lentamente, se abrió, revelando a una mujer de pie. Estaba completamente desnuda, su piel pálida, su cabello goteando, como si acabara de salir de la ducha. Pero no fue el agua lo que me hizo congelarme en el lugar, era la sangre. Sus manos estaban cubiertas de sangre, espesa y oscura, manchando sus brazos hasta los codos. Se balanceaba ligeramente, con los ojos entreabiertos, apenas enfocando su mirada en nosotros. No podía decir si siquiera estaba consciente de nuestra presencia. «Señora», llamé, con la voz firme pero controlada. «Somos la policía». «¿Está herida?». Parpadeó lentamente, sus labios se movieron como si intentara formar palabras, pero no emitió ningún sonido. Estaba en estado de shock, o algo peor. Díaz dio un paso adelante, hablando en un tono suave. «Señora, estamos aquí para ayudarla». «¿Puede decirnos qué sucedió?». De nuevo, ninguna respuesta. Solo esa mirada vacía. Me llevé la mano a la radio para llamar a una ambulancia, cuando de repente, sus rodillas se doblaron y cayó hacia adelante. La agarré antes de que golpeara el suelo, y fue entonces cuando lo vi. Profundos cortes recorrían cada una de sus muñecas, apenas cicatrizando, con sangre fresca escurriéndose lentamente. Había estado así durante horas. «Llama a los paramédicos», grité a Díaz, quien ya estaba pidiendo refuerzos por radio. La bajé con cuidado al suelo, intentando evaluar la gravedad de sus heridas. Había perdido mucha sangre, pero aún estaba viva, apenas. Entonces noté algo más. La casa estaba completamente a oscuras, salvo por una luz parpadeante que provenía del pasillo detrás de ella. «Velas», me di cuenta. Podía oler el débil y dulzón aroma de la cera quemada. Levanté la linterna y apunté hacia el pasillo. Las paredes estaban cubiertas de escritura. Pasajes de la Biblia, garabateados por todas partes con lo que solo podía ser sangre. Las palabras se mezclaban en un caos, algunas manchadas, como si hubieran sido escritas frenéticamente. Había una frase que se repetía varias veces, destacando en grandes letras desiguales: «La sangre es vida». Mi estómago dio un vuelco mientras intentaba procesar lo que veía. Era como algo salido de una pesadilla. «Díaz», llamé, mi voz temblando ahora. «Mira esto». Díaz se acercó a mi lado, su rostro pálido mientras su linterna iluminaba las palabras. «¿Qué demonios es esto?». Nos movimos cautelosamente por la casa, siguiendo el rastro de sangre que conducía desde la entrada, a través del pasillo estrecho, hasta el baño. La puerta estaba apenas entreabierta, y adentro vi el origen de la luz de las velas. Las velas estaban dispuestas en un círculo alrededor de la bañera, sus llamas parpadeando en el aire quieto. La tina estaba llena de agua oscura, con un tinte rojizo. Sangre. Había estado sentada allí, desangrándose lentamente. En las paredes alrededor de la tina, había más escritura, superpuesta en algunos lugares. Era casi imposible de leer, las palabras se desbordaban en espirales caóticas, como si hubieran sido escritas en un estado de locura. Mi respiración se detuvo mientras entraba en la habitación. Todo, la sangre, las velas, las escrituras, era abrumador. Esto no era solo un intento de suicidio. Era algo más, algo mucho más oscuro. Algo que se quedaría conmigo mucho tiempo después de haber dejado el lugar. De repente, escuché un movimiento detrás de mí. Me giré, levantando la linterna, y vi a Díaz parado en la puerta, con la mano en su arma. «¿Qué pasa?», pregunté, apenas pudiendo contener un susurro. «Creí escuchar algo», dijo, con la mirada recorriendo la habitación. «Como una voz». Escuché, mi pulso acelerándose, pero lo único que podía oír era el leve crujido de las velas.
Tenemos que sacarla de aquí, dije, con la voz más firme ahora. Los paramédicos deberían llegar pronto. Pero cuando me giré para salir del baño, algo captó mi atención, algo en el espejo. Una sombra, moviéndose detrás de mí. Me giré rápidamente, buscando con la linterna la pequeña habitación, pero no había nadie. Solo las sombras parpadeantes que proyectaban las velas. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba de nuevo el espejo, seguro de haber visto algo. Una figura, parada justo detrás de mí. Pero ahora no había nada. Solo yo, Díaz y el inquietante silencio de la casa. Vámonos, murmuró Díaz, y asentí, todavía alterado. Nos movimos rápidamente de regreso a la sala, donde la mujer seguía tirada en el suelo, respirando de manera superficial. Los paramédicos llegaron pocos minutos después, junto con más oficiales. La cargaron en una camilla, llevándola de urgencia al hospital. Mientras estábamos afuera, viendo la ambulancia alejarse, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Más allá de lo que debería haber estado mal. Miré de nuevo hacia la casa, las ventanas oscuras, la luz de las velas aún visible desde el interior. Las palabras en las paredes seguían resonando en mi mente. La sangre es vida. ¿Qué crees que pasó ahí dentro? Preguntó Díaz, su voz apenas un susurro. No lo sé, admití. Pero sea lo que sea, no ha terminado.